Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Mateo 15. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y que el maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Así pues, ustedes han anulado el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y le dijo: escuchen, entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que le hace impuro, al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él le contestó: cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán a algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que le dijiste. Jesús respondió: ¿tampoco lo comprenden ustedes? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a su mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver, y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que está aquí conmigo y no tiene nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran unos 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Capítulo número 17. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó: por la tarde dicen ustedes: va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen: hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dárseles más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos comentaban unos con otros: no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo:
¿Por qué dicen que no tienen pan? Qué poca fe tienen ustedes. Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartieron entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo estaba hablando del pan? Cuídense de las levaduras de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, y alguno otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, le preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en el mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en el mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que él al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues tú me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perderla por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 15 nos está mencionando la información de lo que hace impuro a un hombre. Y vemos aquí cómo los maestros de la ley, tanto los fariseos como los maestros de la ley, se acercan a Jesús para hacerle preguntas. Y le preguntan que por qué los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Una tradición, unas costumbres muy corporales, muy mundanas, muy metódicas, como diríamos nosotros, de la liturgia. Y Jesús les pregunta: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Esto es muy importante que lo aclaremos. Hemos inventado un montón de tradiciones dentro de nuestra iglesia, hemos inventado un montón de costumbres que nos conllevan a la perdición y no nos llevan a la realidad y a la verdad de la palabra de Dios. Hemos inventado tradiciones. Ahorita podremos decir que mucha gente piensa que con tener muchas indulgencias plenarias recibidas en la Iglesia Católica por parte de los sacerdotes, van a obtener el reino de Dios, y no es cierto, porque el reino de Dios se obtiene con las obras. Algunos me dirán: bueno, pero aquí adelante nos está diciendo que a Pedro le da la autoridad de lo que ate en el cielo será atado en la tierra, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo, y que le está dando las llaves del reino, después de haber escuchado que Pedro es uno de los únicos que pronuncia que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero vamos a analizar punto por punto para que no caigamos en errores. Muy claramente aquí está diciendo Jesucristo que las tradiciones están erróneas, que las costumbres son equívocas. Lo que debemos de cumplir es con la palabra del Señor, las indicaciones y las especificaciones que nos está dando Él en cada una de sus doctrinas. Y vemos aquí muy claramente que a los mismos maestros de la ley, a los fariseos, les está diciendo que sus costumbres están erróneas y equivocadas. Eso de que le estaban criticando que los discípulos no se lavaban las manos, es una costumbre que se lavaban ellos desde los codos hasta las manos para poder dar inicio a su alimento. Recordemos también que le criticaron a Jesucristo que los discípulos estaban comiendo en día sábado.
Tenían hambre y estaban cortando trigo para comerlo en el campo, y Jesucristo les dijo que era más importante la vida de un hombre que el mismo sábado, como día de descanso. Y les dijo: ¿a poco ustedes no se han dado cuenta que los sacerdotes en el templo no descansan los sábados y también hacen cosas y no respetan el sábado, y no por eso que están cometiendo pecado? Les aclara la situación para que nos demos cuenta que hay una equivocación muy grande al tener costumbres y tradiciones que se van fomentando. Les acabo de mencionar una, la de las indulgencias, pero les puedo constatar otras. Hay gente que dice: es que si tú no vas a misa todos los domingos, estás cometiendo pecado y te estás alejando del Señor, y por lo tanto te irás al infierno si llegas a morir. Si tú no te confiesas antes de morir, te irás al infierno y perderás tu salvación. La salvación está atada a nuestras obras de caridad, a nuestras obras, a nuestro trabajo que tengamos nosotros en nuestra vida, no a una simple acción en un último momento de respiro que nosotros estemos teniendo en ese momento. Es muy importante entonces ver que también hay mucha gente que dice: tenemos que hacer fiesta en cada una de las celebraciones de la iglesia como Dios manda, y celebramos la Navidad, celebramos la Semana Santa, celebramos el Adviento, celebramos la Cuaresma, celebramos Pentecostés, celebramos algunas otras fiestas de los santos, o celebramos la Anunciación, celebramos la Asunción, celebramos la Ascensión, y celebramos todas esas fiestas. Y mucha gente dice: si tú no cumples con esas fiestas, estás en pecado y te vas a condenar a muerte. Y volvemos a mencionar, son costumbres y tradiciones, es una metodología de adoctrinamiento de la iglesia que ha usado para que la gente se acerque a Dios, pero no podemos decir que eso lo vaya a condenar. Recuerda que hay mucha gente que no es católica, los musulmanes, los judíos, los hindúes, los asiáticos, y que ellos pues no llevan a cabo ninguna actividad de la que nosotros llevamos. Y hablando nada más de las tres naciones, por decirlo así, o tres religiones que son monoteístas, tanto los musulmanes, los judíos y los cristianos, los judíos no llevan los sacramentos al pie de la letra como los católicos, y los musulmanes mucho menos. Tienen diferente forma de adorar, diferente forma de acercarse al Señor, tienen diferentes costumbres y diferentes tradiciones. Entonces imagínense millones y millones de musulmanes, millones y millones de judíos que nunca se han confesado, nunca han comulgado, nunca han llevado a cabo las fiestas católicas. ¿A poco toda esa gente ya murió y ya se condenó y está en el infierno? O sea, sería una tontería pensarlo así. Por eso Jesucristo aquí muy claramente les está diciendo que las costumbres y las tradiciones son erróneas y vanas. Lo más importante es el trabajo del hombre, que cumplas con los dones del Espíritu Santo y los lleves a cabo con su firmeza. Y muy claramente lo dice. Ustedes aquí le habían dicho, la ley dice: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerto. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre y a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. O sea, ponen de antemano y de pretexto de que no, pues es que Dios, primero Dios, ¿no? Entonces yo a ti, a un lado. De hecho, vemos los mandamientos de la ley de Dios, y en eso se confirma lo que hacen los judíos, lo que hacen los fariseos y maestros de la ley en ese momento, de amar a Dios sobre todas las cosas, después no jurarás el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, y hasta el número 4 mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces no los ayudan a los padres, porque dicen: pues es el 4 mandamiento, el primero es el primero. Y por esa situación los fariseos y maestros de la ley les daban el visto bueno a toda esa gente que hacía ese tipo de actitud, ese tipo de conducta de no ayudar y de no honrar a su padre y a su madre. Y aquí nos menciona: y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Así dicen los fariseos: así pues ustedes han anulado el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones y costumbres. Y cuánta gente agarra y dice: te voy a bendecir esa imagen, te voy a bendecir tu rosario, te voy a bendecir tus 3 monedas, te voy a bendecir tu monedero, tu cartera, te voy a bendecir tu casa, tu coche. Pero si no está bendito tu coche, si no está bendita tu casa, si no están benditas tus monedas, si no está bendita tu persona, tus imágenes que te estoy entonces te va a ir mal. Entonces, son costumbres y son tradiciones.
Y es un error, es una tontería. Y lo malo es que de ahí salen otras tonterías, otras religiosidades más populares, y en la actualidad pues ya tenemos hasta la Santa Muerte, y la gente le pide a la Santa Muerte que los proteja de la muerte, si sabemos que todos nos vamos a morir. En el momento en que Dios diga nos vamos a morir, tengamos una imagen o no tengamos una imagen de la muerte, tengamos o no tengamos una imagen de un santo, tengamos o no tengamos una imagen del ángel, de un ángel, del arcángel o de nuestra Santísima Madre, un crucifijo o no crucifijo. ¿Cuánta gente cuelga en el retrovisor de su espejo en el auto un rosario como amuleto? Cuelga un rosario en el negocio, pone una imagen de San Martín Caballero con ajos, con hierbas, que para que le vaya bien, o una herradura, que es la herradura del caballo de San Jorge o de X santo que tenía un caballo, y para que les vaya bien y tengan mucha suerte y muchas ventas. ¿Cuánta gente llega al lugar en donde está trabajando y riega agua bendita o un aromatizante para que se vayan los malos espíritus, las malas vibras, y para que Dios les bendiga el lugar? Todo eso son costumbres, todo eso son tradiciones. Cuando la gente se muere y dicen vamos a poner una cruz de cal en el suelo y después le vamos a poner flores, rosas, y vamos a ir rezando y vamos a ir quitando rosa por rosa, flor por flor, y después vamos a levantar la cruz. Son costumbres, son tradiciones. Todas esas cosas son erróneas, todas esas cosas son tontas y estúpidas y son fuera de lugar, y aquí lo está mencionando nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hacían también los fariseos y los maestros de la ley, sus propias costumbres, inventaron sus propias costumbres, tradiciones sacadas de la Sagrada Escritura, a su manera, a su forma de vivir, a su conveniencia. Y en la actualidad las iglesias hacen lo mismo. ¿Cuántos musulmanes les dicen a otros, inmólense matando a judíos, y así Dios les va a gratificar por lo que han hecho? Cuando Dios dijo que el asesinato era un medio de santidad o un medio de lograr la vida eterna. Jamás lo ha dicho Dios. Al contrario, hizo justicia cuando Caín mató a Abel. Y muy claramente le dice aquí, hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y así a veces nosotros, mucho rezar el rosario, muchas horas litúrgicas, mucho ir a misa, mucho ir a la hora litúrgica, mucha adoración nocturna, mucho del Sagrado Corazón, mucho mercedario, mucha oración en la iglesia, y nada más de boca, nada más de palabra, pero nuestro corazón está lejos de hacer el bien a los demás y de verdaderamente hacer bien las cosas. De nada sirve que me rindan culto. Muy claramente lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, sus mandatos son de hombres vanos, tontos. Luego Jesús llamó a la gente y le dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que hace impuro al hombre. Pues no. Nosotros comemos y pensamos que, nos hizo impuro comer carne de puerco, ¿no? Porque los judíos no comen carne de puerco, nos hizo impuro. No es vigilia y comí carne, eso me hace impuro y pecado. No, lo que hace mal al hombre es lo que dijo y nos menciona acá abajo. Cuando Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste, Jesús les respondió, es en el versículo 16, tampoco lo comprenden ustedes, no entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que hace impuro, los sentimientos, las obras, el odio, como nos menciona aquí, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, ¿sí? La hipocresía, la mentira, los falsos testimonios, la venganza, la avaricia, la soberbia, los asesinatos, dice, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro al hombre. Entonces, mucha gente siente que si no ayuna, si no guarda la vigilia, si no tiene la abstinencia, si no cumple con los requerimientos de las costumbres y tradiciones que la iglesia te está imponiendo,
eres un pecador y estás alejado de las cosas del Señor. Y lo más importante es que no te llenes de toda esa maldad que nos acaba de mencionar aquí, que son los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los insultos, y todas las demás que ya conocemos como la avaricia, la soberbia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza, la ira, todas esas pecados capitales, que nos llevan a que nos retiremos de las cosas del Señor y que verdaderamente salen de nuestro corazón, salen de nuestros pensamientos y nos llevan a la destrucción espiritual. Y no el hecho de que no fui a misa el domingo, no me confesé, no comulgué, no guardé el ayuno, no guardé la vigilia, no guardé la abstinencia, no hice oración. No, eso no bendije mis alimentos, no bendije mi casa, no bendije mi coche, no bendije las monedas, no bendije mi monedero ni mi cartera, y esta imagen no está bendita, entonces no tiene poder milagroso. Porque pensamos que los milagros los hacen las imágenes, los santos, la Virgen, los ángeles. Son costumbres y son tradiciones. Entonces tengamos mucho cuidado de caer en esos errores, porque muy claramente aquí lo está especificando. Después nos menciona que una extranjera cree en nuestro Señor Jesucristo, y vemos el trato, el maltrato y cómo trata nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. Y lo vemos desde un punto de vista analógico y teológico, para que podamos entender la finalidad y el objetivo. Nuestro Señor Jesucristo lo pone así y lo hace así para que los discípulos entiendan perfectamente. Por eso habla de la manera en que lo acabamos ahorita de leer y de escuchar. Miren cómo dice: Jesús se dirigió de ahí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea, que no es judía, que no estaba ahí con sangre judía, con la raza judía, que vivía en aquella tierra, se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, reconoce que Jesucristo es descendiente de David, ten compasión de mí. Alguna persona le ha de haber dicho, se ha de haber informado, y no le importó ser cananea, no le importó llegar a Jesucristo, a hablarle, porque recuerden que las mujeres, para hablarle a un hombre se tenían que tener mucho respeto, ¿no? Y en este caso no le importó nada a la mujer. Mi hija tiene un demonio, así lo dice ella. No sabemos si verdaderamente era un demonio, o tenía esquizofrenia, o tenía un problema mental, no lo sabemos. Según lo que dice aquí la señora, la mujer, pues que tiene su hija un demonio. A lo mejor ella ya lo había identificado, ¿verdad? Pero vamos a creerle. Y dice: Jesús no le contestó nada, no le responde no porque no le quiera responder, sino porque les quiere dar una indicación muy importante a los discípulos. Recuerden que todos los discípulos eran judíos, al igual que Jesucristo. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. ¿Se dan cuenta de la acción? Tenemos que rogarle a Dios, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que hacer oración a Dios. Por eso este evangelio o esta palabra del Señor está de esta manera, para que entendamos teológicamente la acción, la explicación, la educación que Dios te está proporcionando con respecto a la acción que tiene Jesucristo con esta mujer. Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Por qué no le dijeron ellos? ¿Por qué no la apartaron? ¿Se dan cuenta de eso? Porque hay respeto ante la autoridad que es nuestro Padre Dios, y ese respeto debe ser siempre con nosotros. Nosotros no debemos de intervenir en las cosas que no debemos de intervenir. Tenemos que pedir autorización a nuestro Padre Dios. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesucristo le dice que él había ido para convertir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba con los fariseos? ¿Y qué pasaba con los saduceos? ¿Y qué pasaba con todos los maestros de la ley? ¿Qué pasaba con mucha gente? No le creyó, no le creyeron, no le creen que nuestro Señor Jesucristo haya sido el Mesías, sea el Mesías. Hasta en la actualidad pasa eso. Fue enviado a ellos principalmente pues porque es el pueblo escogido, porque es el pueblo que el Señor le dio el poder, le dio la capacidad, le dio la bendición, para que de ahí se emanara hacia todo el mundo la satisfacción del Espíritu Santo, la grandeza de Dios hacia toda la humanidad. De ahí obtenemos nosotros ahora, quienes no somos judíos, hemos recibido
la autoridad, hemos recibido la salvación de parte del pueblo judío. Recuerden que Jesucristo era judío. Ahora nosotros no somos judíos y nos damos cuenta que toda esa salvación, toda esa bendición ha llegado de ellos hacia nosotros. De ahí iba a emanar toda la fuerza divina desde ese pueblo hacia todo el mundo. Y no lo recibieron y no lo aceptaron. Y no hicieron más que rechazarlo. Y después hasta lo mataron a nuestro Señor Jesucristo. Físicamente fueron los romanos, moralmente fueron los judíos. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Entonces nos damos cuenta que debemos de ser sencillos, debemos de ser humildes, debemos de arrodillarnos, debemos de tener esa actitud de pedirle al Señor ayuda para que el Señor nos escuche. ¿Se dan cuenta? El por qué el Evangelio está así, de esta manera tan explícito. ¿Sí? Porque muchos van a criticar, van a decir, es que Jesús, qué mala onda, ¿eh? Qué mala persona, ve que una mujer le está pidiendo ayuda y no le quiere ayudar, ¿eh? Y la reprocha, no es elitista, porque como no era judía, pues por eso, ¿eh? ¿Se darían cuenta ustedes del mal entendimiento que tendríamos nosotros al leer esto de una manera equívoca? Y después nos dice aquí, Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. O sea, no está bien si yo vengo a darles el poder al pueblo judío, ¿por qué se lo tengo que dar a otro que no es el pueblo judío? Y hace una comparación diciéndole que es el pan de vida, el pan es Jesús, la palabra del Señor es el pan. Pero le dice ahí, quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Así nos llamó, así nos llama, gracias a Dios, nos llama así nuestro Señor. Somos perros, pero si yo te dijera que tú eres un perro, te ibas a enojar. Pero si Dios te dice que eres un perro y tú amas al Señor, lo amarías más. ¿Te das cuenta de la actitud de un perro? Que es una actitud tan marcada. ¿Qué es lo que hace un perro con su amo? ¿Qué es lo que hace un perro? Quien lo cría, quien le da de comer. Es fiel. Por eso en la actualidad dicen que el mejor amigo del hombre es un perro. Ojalá y nos comportáramos por lo menos como un perro delante de nuestro Padre Dios. Pero ni aún así nos comportamos como hienas, nos comportamos como tigres, como leones, como panteras, como serpientes. Y aquí el Señor le dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. ¿Y qué le contesta a ella? Hay comunicación. Dios lo que quiere, aparte de que te arrodilles, que haya adoración, que haya sencillez, que haya humildad, que también haya oración, que haya comunicación, que haya petición con el Señor. Y es lo que hace la mujer. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella estaba comiendo de lo que le sobraba al Señor en su actividad doctrinal con el pueblo judío. Siendo ella no judía, siendo ella cananea, le pedía aunque sea una sobra. Y con esa sobra que iba a tener la grandeza. Y lo vemos aquí adelante. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y de ese mismo momento su hija quedó sana. Este pasaje bíblico es muy importante que lo entendamos, ya que nos da muchos mensajes del comportamiento que nosotros debemos de tener. Pero si tú no entiendes esta forma y le entiendes la otra que yo te estaba mencionando, en la que estás criticando a Jesús por su mal actuar y por ser tan elitista y por ser tan orgulloso o tan soberbio, caerías en un error, porque no es así este evangelio. Después nos menciona aquí que Jesús sana a muchos enfermos. Salió de allí y llegó a la orilla de Galilea, subió al cerro y se sentó, y mucha gente se reunió donde él estaba y le llevaban ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, y se pusieron a pies a Jesús y él los sanó. A todos sana Jesucristo. Los sana no nada más para que sigan una vida normal, corporal, sino para que te pongas a trabajar, para que pongas en orden las obras que el Señor quiere que tú realices conforme tus dones que te ha dado el Espíritu Santo, lo que tú puedes hacer.
Los mancos quedaban sanos, los cojos andaban, los mudos hablaban, los ciegos ya podían ver. Y comenzaron a alabar a Dios de Israel, comenzaron a alabar. Es por eso que les digo, si Dios nos da salud, si Dios nos da vida, no sé cuántos años tengas, pero la edad que tengas es precisamente, es el tiempo que Dios nos ha otorgado, nos ha permitido para poderlo conocer, amar y servir a Dios. Y démosle gracias a Dios por este otro día que estamos ahorita aquí, escuchando su palabra, entendiendo su palabra, conociéndolo, interpretando sus mensajes, y vamos a ejecutarlo mínimo diciendo: bendito sea, Señor, y gracias, Señor, por permitirme ser uno de tus soldados, uno de tus hijos predilectos para llevar a cabo tus obras. Después aquí nos sigue mencionando que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace 3 días, que es el poder, 3 días, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y no quiero mandarlos sin comida y se vayan a desmayar en el camino. Y le dicen los discípulos como la vez pasada: pero pues aquí es un lugar desértico, ¿qué vamos a hacer? No podemos darles de comer. Y Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tiene usted? Y aquí les menciona: tenemos 7 y unos cuantos pescados. En la vez anterior tenían 5 panes y 2 peces. Aquí tienen 7 panes y unos pocos pescados. ¿Sí? No nos dice cuántos pescados. Entonces mandó a que la gente se sentara en el suelo, tomó las manos, las 7 panes y los pescados, y dio gracias. Nuestro Señor Jesucristo le da gracias a Dios. Esto nos hace ver que para toda acción tenemos que darle gracias a Dios, para que el Señor nos brinde el sustento, casa, vestido y sustento. Y les da esa indicación, los adoctrina, les enseña, les avisa, y hace la repartición hacia toda la gente para que coman todos, y todavía se llenan 7 canastas. La vez pasada se habían llenado todavía 12 canastos. En este caso fueron 7 canastas. ¿Se dan cuenta? La vez pasada eran 12, que son las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, cada uno tenía que cargar con su canasto. Y aquí eran 7, porque ya después vamos a ver que el Señor les da la oportunidad a los discípulos de que tengan gente que les ayude a ellos y se dediquen a ayudar a la gente mientras los discípulos se ponen a predicar la palabra de Dios. Y entonces viene a juntarse a los discípulos, a los apóstoles, otras personalidades que se les llaman diáconos, y son 7, y debe de haber un diácono para cada día. Por eso son 7, para que la acción divina, el poder divino, actúe en los 7 días de la semana, para que entendamos que siempre el Señor nos está ayudando durante todos los días. 7 canastos se acaban de llenar y quedaron ahí en resguardo, con pedazos sobrantes. Los que comieron eran unos 4,000, la vez pasada eran 5,000, aquí eran 4,000 sin contar mujeres y niños. 5 y 4 son 9, ¿se dan cuenta? Son 9,000 los que el Señor les había dado comer en 2 ocasiones, en una 5 y en otra 4. Aquí lo dice. El número 5 simboliza el trabajo del hombre, el número 4 es la preparación del hombre, y el número 9 es la suma de 3 veces el 3, que es el 3 veces la Santísima Trinidad, 3 veces el poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho pues son 9, se marca muy, muy claramente que son 9,000 personas que el Señor les había dado de comer. Cuando la gente se muere, hay una costumbre de hacerle su novenario. Le rezan 9 días una parte del rosario, y digo una parte porque nada más le rezan 5 misterios. Le deberían de rezar 15 misterios mínimo, sin tomar en cuenta los que nos dejó Juan Pablo II, que son los de la luz, ¿verdad? Los misterios de luz, porque anteriormente nada más teníamos los gozosos, dolorosos y gloriosos, 5 y 5, ¿verdad? Y debería de haber sido un novenario. Es una costumbre, es una tradición, la podemos hacer a un lado. Lo importante es el trabajar con los dones del Espíritu Santo que el Señor
nos ha dado con nosotros. Eso es lo más importante, ¿eh? Y aquí nos menciona, después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Y quiero decirles aquí que dice que la región de Magadán, pero en Marcos y Mateo no dice región de Magadán, dice región de Dalmatuta. O sea, ahí hay una situación de diferente nombre. Entonces, bueno, ya lo verán ustedes, que lo está diciendo que solamente es en Marcos, y bueno, ya lo verificaremos posteriormente. La segunda multiplicación está en Marcos y Mateo, la segunda multiplicación. En Lucas y en Juan no existen estas informaciones, que quede muy claro. Después vemos aquí en el capítulo número 16, que dice: los fariseos y los saduceos, ahora ya no son los maestros de la ley, ahora son los fariseos y los saduceos, van a ver a Jesús para ponerle una trampa, no porque quieran aprender, sino están como policías, a ver a qué horas cometes una infracción. Y le dicen: haznos una señal milagrosa para saber que vienes de parte de Dios. No, o sea, ¿qué les pasa? O sea, así somos nosotros. Queremos que el Señor nos haga cosas milagrosas, ya, voy a misa. Hazme el milagrito y entonces me confieso. Hazme el milagrito y entonces pues llevo dinero y le doy a los sacerdotes dinero. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa que ustedes le dejen dinero a los pastores, a los guías espirituales, a los presbíteros, a los sacerdotes? ¿Ustedes creen que Dios está de acuerdo que ustedes vayan y dejen su dinero que han trabajado ustedes honradamente y se lo regalen como limosna? No, porque la Iglesia Católica nos menciona sus 5 mandamientos, ¿verdad? Porque hay 5 mandamientos de la Iglesia Católica. Otro invento, ¿verdad? Que ellos, en sus costumbres y sus tradiciones, ¿verdad? No, y si no los cumples estás en pecado. ¿Se dan cuenta? Otra costumbre más, ¿verdad? Y una es pagar el diezmo a la Iglesia y ayudarle en sus necesidades, ¿sí? Y resulta que a veces los sacerdotes tienen mejores coches que nosotros, mejores casas que nosotros, se visten mejor que nosotros, se compran alhajas, tienen hasta esposa, tienen hijos, y los hijos hasta en grandes universidades, y tienen y se van a comer a grandes restaurantes, y todo sale de la limosna de nosotros, de la ayuda, porque tenemos miedo de no ayudarles, de caer en pecado, porque es uno de los mandamientos que estableció las costumbres y tradiciones de la Iglesia Católica. No quiero hablar de otro tipo de iglesia, estoy hablando nada más de la Iglesia Católica. Eso son errores. Lo principal es de que tú te pongas a trabajar, que tú hagas lo que el Señor te está diciendo que realices, el amor al prójimo, que salga del corazón y que no nada más lo ames de boca, de palabras. Eso es muy importante que tú lo entiendas. Y aquí pues lo está diciendo los fariseos y los saduceos: haznos un milagrito y creemos, y entonces vamos a entender que vienes de Dios. Ya parece todo lo que hizo, y lo vieron los fariseos y los saduceos, y después de 3 años, de todas maneras, lo condenaron a muerte. Oigan, ¿se acuerdan de tantas cosas que los fariseos y saduceos se dieron cuenta de lo que hizo Jesucristo? ¿A poco no se iban a convertir? No, porque su idea no era esa, su idea era acabar con Jesucristo. Les era un estorbo para gobernar, para seguir gobernando al pueblo judío como orden sacerdotal, como el Sanedrín, porque tenía negociaciones el Sanedrín con el gobierno romano. Qué raro, ¿verdad? Eso me suena como a Norberto Rivera Carrera, el anterior cardenal de México, que tenía negociaciones con el gobierno y con Televisa. Parece mentira, pero después de 2000 años, nosotros que no somos judíos, hacemos lo mismo, las mismas estupideces que hacían los judíos en aquel entonces. Tenían sus negociaciones, y entonces Jesús les estorbaba. Por eso lo condenaron a muerte y lo quitaron del camino. Pero no se dieron cuenta que todo era un plan salvífico, que ellos mismos, al final de cuentas, eran instrumentos de nuestro Padre Dios para que esto se llevara a cabo. Porque si nuestro Señor Jesucristo no muere, no llega la salvación y el Espíritu Santo no llega a la humanidad. Recuerda que ahora somos templos del Espíritu Santo. Pero Jesús les contesta:
Por la tarde dicen ustedes, ya va a llover porque ven el cielo. Por la mañana van a decir, ya va a llover porque ven el cielo. ¿Cómo saben todas las cosas? ¿Ah? Son buenos para interpretar, pero no se dan cuenta de lo que está haciendo el Hijo del Hombre, no se dan cuenta de lo que está haciendo Jesucristo. Para eso sí son tontos. Vuelvo a repetirles, nos pasa lo mismo a nosotros. Aceptamos las cosas de Dios, las que nos convienen, las que no nos convienen no las aceptamos. Hacemos las cosas como se nos hincha la gana, ¿verdad? Pero las cosas que verdaderamente nos están hiriendo en nuestra forma de vivir, decimos esas no me conviene, a mí no, para eso no. Yo sigo despilfarrando mi vida en las cosas mundanas y materiales y no me interesa. Y ya, creemos que con dar algunas monedas el domingo cuando vamos a misa en la charola de la limosna es más que suficiente. Hay otra gente que dice, con que yo vaya a misa el domingo ya cumplo con mi deber. Hay otra gente que dice, pues con que yo me confiese, pues ya con eso. Y comulgue cada 8 días, pues, o cada año, pues ya con eso cumplo, ¿verdad? Y sales de ahí y eres todo mundano, todo material, todo terrenal, todo alejado del Señor. Y crees que con eso ya la hiciste. Ajá. Pues si ustedes saben interpretar también el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Les dice Jesús. Esta gente mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar esa señal, más que la de Jonás. Y los dejó y se fue. ¿Sí? Después nos sigue diciendo que cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, cuídense de lo que les hablan ellos, porque son sepulcros branqueados, guías ciegos, hipócritas, raza de víboras, así les decía Jesucristo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la gente que nos está a veces queriendo manipular, de la gente que nos quiere a veces malinformar. Si tú ves a un guía espiritual, a un sacerdote, un presbítero, a un pastor, que está haciendo las cosas mal y lo sigues, estás más mal tú. Porque el indio no tiene la culpa, sino quien lo hace compadre, así dice el dicho. Entonces, si tú te estás dando cuenta que un pastor se está llenando de dinero, de lo mundano, de lo terrenal y vive una vida mundana, ¿cómo es posible que estés aceptando lo que te está diciendo? Por lo tanto, para que tú puedas brindarle a alguien una buena enseñanza, es con tu ejemplo, con tu forma de ser, con tu forma de vivir, respetando la palabra del Señor y ayudando al prójimo. Si tú ves que los guías hacen todo lo contrario y te están engañando, pues no debes de seguirlos. Debes de renunciar a su guía porque son ciegos. Hay muchos que no creen en Dios. ¿Sí? Muchos presbíteros, sacerdotes, pastores. ¿Por qué te digo esto? Porque es una verdad. Lo estamos aquí viendo. Y en la actualidad sigue existiendo esa forma de maldad de los hombres. Son infiltrados, se disfrazan de ovejas y son lobos y te están haciendo daño, te están tergiversando la verdad que te ha dado Dios. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en sus redes. Te van a pescar y te van a echar a la destrucción. Entonces debemos de estar muy despiertos, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber hacer las cosas correctamente y no caer en las manos de esos guías. Solamente hablo de los guías de la Iglesia Católica. No quiero hablar de los demás guías de otras iglesias porque no es mi punto. Es muy importante entonces que te des cuenta. Cuando encuentres un buen guía espiritual, un buen informador, un buen predicador, un buen sacerdote, un buen presbítero, aprovecha cuando estés cerca de él a obtener la sabiduría que Dios le ha emanado a él y que el Espíritu Santo te transmite a ti de todo conocimiento de esa persona. Pero cuando encuentres a un presbítero o a un sacerdote que es disfrazado, que es un lobo disfrazado de oveja,
aléjate, no lo sigas. Muy claramente les dice eso a los discípulos. Cuídense del alimento, de la levadura de los fariseos y saduceos. Y los discípulos dicen, no traemos pan. Jesús les dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? Qué poca fe tienen ustedes. Todavía no entienden. Después de que, ¿no se acuerdan que una vez hice el milagro de los 5 panes y 2 peces? Y que todavía sobraron 12 canastos. ¿No se acuerdan de la vez que les di de comer a 4,000 gentes? Cuando nada más había 7 panes y unos pescados y todavía sobraron 7 canastos. Les hace el recordatorio. Entonces ya entendieron ellos el por qué Jesús les había dicho que se cuidaran de los fariseos y los saduceos. Esto es muy importante, porque muchos van a decir, bueno, entonces me tengo que retirar de la Iglesia Católica. No. Retírate de los pastores y de los presbíteros malos, que son hipócritas, porque hay unos que sí, verdaderamente son soldados de Cristo, son apóstoles de Cristo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y pues ellos le contestaron, no nos dice quién, pero los discípulos le contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías. La gente no sabía quién era Jesús. Todavía no entendían que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Y aquí Simón Pedro, le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, eso que acabas de decir, no te lo dijo nadie, te lo dijo mi Padre Dios, que está en el cielo. Y ahí es cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Ahorita, nuestro Señor Jesucristo, hace 2018 años nació aproximadamente, porque estamos equivocados 7 años. Sí, porque ahí los teólogos se equivocaron en las cifras, ¿no? Jerónimo, uno de los teólogos y maestros de que nos dejó esta información, que fue el que nos tradujo la palabra de Dios del arameo, hebreo y griego al latín, y ya del latín al español. Jerónimo, que lo tradujo, ¿verdad? Sí, pues tenían equivocaciones de los años. Tenemos una equivocación de 7 años aproximadamente. Estamos viviendo en el año 2025. Pero ahorita estamos en el año 2018. ¿Ah? Por eso le dice aquí, dichoso hijo de Jonás. ¿Sí? Porque ningún hombre te ha mostrado sino mi Padre. Tú eres la piedra que construiré mi iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros los seres vivos. Porque tenemos el Espíritu Santo. Y nadie va a poder contra ella. Después de tanto tiempo, seguimos amando a Dios y nosotros, que somos la iglesia, seguimos existiendo. No estoy hablando de la institución de la Iglesia Católica, estoy hablando de nosotros, los que conocemos, amamos y servimos a Dios y tenemos al Espíritu Santo y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. No necesariamente que seas católico. Esto lo puede estar escuchando un cristiano, un mormón, lo puede estar escuchando un creyente, lo puede estar escuchando cualquiera de cualquier otra religión. Todos somos la iglesia de Cristo, porque lo conocemos, amamos, servimos a Dios y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, somos templos. Y aquí lo está mencionando. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras te va a decir que Jesús inventó o instituyó o dejó la iglesia católica. Católica quiere decir universal. ¿Sí? Pedro es el primero, por eso es que se le llama que es el primer papa. Pedro, papa significa Pedro, apóstol, piedra angular. Ese es uno de los significados que le dan Pedro, apóstol, piedra angular. Y sigue diciendo aquí, y yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra voy a construir la iglesia. Y el poder de la muerte no la va a prevalecer. Te daré las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos. Y sigue, lo que tú ates en el mundo, también quedará atado en el cielo. Se lo está diciendo a Pedro. Y lo que tú desates en el mundo, también quedará desatado en el cielo. A Pedro se lo está diciendo. Y le hubiera dicho,
y al que dejes como tu sucesor, y a todos tus descendientes en el apostolado. Pero no se lo dijo así. Le está diciendo a Pedro, porque Pedro dejó 3 cartas, ahí las tenemos. Después las vamos a analizar. Porque Pedro corrió al sepulcro y no entra Juan. Corrieron los dos. Juan llegó antes porque estaba más joven. Pedro llegó después. Pedro da testimonio, ata en la tierra y está atado en el cielo. Lo que ve, lo que escribe, lo que predica, lo que dice. Esto no lo vamos a malinterpretar, porque la iglesia siempre se defiende diciendo que todas esas costumbres y tradiciones que hoy han inventado es porque la iglesia tiene el poder de atar en la tierra y ya queda atado en el cielo, y desatar en la tierra y queda desatado en el cielo. Y no es cierto. Muy claramente le está diciendo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino el Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. A él, no a la iglesia católica, no a una institución, a él, no a los demás discípulos, a él. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en el mundo también quedará atado en el cielo. Por eso es muy importante leer sus 3 cartas. Y lo que tú desates en el mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie lo que él era el Mesías. Pero que quede muy claro, no le dijo tú y después tu sucesor y los sucesores que vengan. No, no dijo eso. Y no dijo tú y todos tus descendientes apostólicos que dejes van a tener este mismo poder de las llaves. No, se lo está dando a Pedro. Por eso es muy importante analizar toda la actuación de Pedro en el Evangelio, en los Evangelios, en sus cartas, en todas las partes donde se menciona a Pedro. Todo lo que va haciendo es lo que va atando y lo que va desatando. Pero de ahí se amarran y se agarra a la iglesia para decir: es que Dios nos dio el poder. No inventemos, ya ven, ¿se dan cuenta cómo inventan cosas para su beneficio? No, sí, porque ya después, en la época de las cruzadas, no sé si conozcan la historia, pero en el siglo XII, en el año 1100 y feria, era una revuelta. Los cristianos se peleaban con los musulmanes a muerte, por tierras, por creencias, por conductas, por moral. Los judíos estaban divididos, estaban separados. Había una diáspora, estaban esparcidos. Había judíos ortodoxos, había judíos con creencias, o judíos cristianos, o cristianos judíos, como ustedes lo quieran mencionar. Estaba una situación increíble. ¿Sí? Y vemos que la iglesia tiene otro error muy grande: la Inquisición. Y todavía le dicen Santa Inquisición. Santa no tiene de nada, pero bueno, así lo dice la historia. ¿Has leído la historia de la Inquisición? ¿Has leído la historia de las cruzadas? Te invito a que lo leas para que te des cuenta de las barbaries que la iglesia como institución ha cometido por sus estúpidas costumbres y tradiciones. No, pero es que ellos dicen que tienen el poder por estos versículos que acabamos de analizar. No, si de veras que vuelvo a repetirles, usan la palabra de Dios a su conveniencia. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos lo que él tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes sacerdotes, los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Muy claramente les dice lo que le va a pasar. Yo me pregunto,
Si ya los discípulos sabían lo que les va a pasar a Jesús, porque Jesús les había dicho, ¿por qué culpan a Judas Iscariote de lo que hizo? ¿Por qué culpan a los fariseos y saduceos por lo que hicieron de condenarlo a muerte? Si ya Jesús les dijo lo que me van a hacer. ¿Por qué culpan a los romanos por ejecutar la orden de matar a Jesús? Porque hay odio, porque es el rencor, porque querer hacer venganza, porque odiarlos, porque esos sentimientos de desagrado hacia todos ellos, y principalmente a Judas Iscariote. Jesús les está diciendo aquí, lo voy a volver a repetir. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos, a todos, que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. A ver, ¿por qué no dijo? Y me va a traicionar uno de ustedes. Ay, ¿por qué no lo dijo? ¿Se dan cuenta? Porque eso no es el interés. Ah, no, pero ¿qué interés le ponemos nosotros? Pobre Judas Iscariote. No. Luego lo señalamos, ¿no? Como si tú estuvieras libre de pecado. ¿Ah? Muy claramente les dice, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Ya les dijo, ya les avisó. Entonces no culpemos a nadie. Entonces Pedro lo llevó aparte. Mire, Pedro, ya se siente el jefe. Luego, ya nada más es como el dicho de hoy en día, a una mujer le dices mi vida y ya quieren que le ponga a uno casa. Le dicen mi amor y ya quieren que la lleve uno a pasear a un transatlántico. Digo, son dichos, porque pues las mujeres no son interesadas, para nada. No, las mujeres son relajadas, ellas siempre ven y siempre se casan por amor, ¿verdad? Y el hombre también se casa por amor. No hay interés. No, miren, seamos reales. Los hombres se casan por la sexualidad y las mujeres se casan por el interés mundano y terrenal. Así son sus intereses, ¿verdad? Los principales. Habrá otros, pero son los más importantes, ¿verdad? Pero eso en México no pasa, ¿verdad? No, eso es en Francia, creo en Inglaterra, en otro país, pero aquí en México no. Eso aquí no pasa, ¿no? Aquí somos diferentes los hombres y las mujeres, ¿verdad? Sí. Aquí Pedro ya se sentía, ya nada más le dieron tantito y ya. Pues tú me ibas a dar las llaves, ¿no? Yo soy la piedra, ¿no? Sobre esta piedra se va a edificar la iglesia, ¿no? Lo que yo ate será atado y lo que yo desate será desatado. A ver, ven para acá. A ver, ¿cómo que estás hablando así, Jesús? A ver, vente. Acércate a mí, a ver. Vamos a platicar. Ya luego se sintió gerente general. No, sí, verdad que... Y dice aquí, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Dios no lo quiera. Jesús se lo está diciendo que le va a pasar. Con Judas o sin Judas, con fariseos y sin fariseos, con romanos o sin romanos. Tenía que morir Cristo. No culpemos a nadie, a nadie. Jesús se vuelve y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Entonces no veamos las cosas a nuestra interpretación, a nuestro raciocinio, porque nos vamos a equivocar. Por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que leer la Sagrada Escritura, sí, pero tenemos que estudiarla para entenderla, para interpretarla y ejecutarla. Son 5, Son 5 cosas en la Sagrada Escritura. 5. El trabajo del hombre. El número 5. Leerla, estudiarla, entenderla, interpretarla y ejecutarla. Son 5. No se te vaya a olvidar. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Olvídense ya de su vida, de que hay mucho estudiar, mucho trabajar, mucho pasear, muchas fiestas, mucho ir a comer, cenar, desayunar, muchos viajes,
placenteros, ya pare. Carguen su cruz. Cargar la cruz no es aguantar a la vieja gritona de la casa que no les lave y les plancha. No. Cargar la cruz no es aguantar al borracho, al marihuano, al holgazán de su marido. No. Cargar la cruz no es tener hijos perezosos, baquetones, ninis. No. Cargar la cruz no es el tener que cuidar a los nietos. No. Cargar la cruz no es aguantar las enfermedades que tienes, que te buscaste, o que ya por herencia genética tienes. No, esa no es cargar la cruz. No. Cargar la cruz no es porque no tienes casa, vestido y sustento, o porque eres una gente pobre, o no tienes riqueza y lujos. No. Eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz no es que estés feo, que estés arrugado, que estés canoso, que hayas perdido tu juventud, que no te hayas casado, que no hayas tenido hijos, que no hayas tenido hermanos, que seas huérfano de padre y madre. No, eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es alejarte de ti mismo, de todas tus estupideces, de todos tus deseos, de todos tus gustos, y te acerques a las cosas del Señor. Lo conozcas, lo ames y lo sirves, y te pongas a trabajar en las cosas del Señor. Eso es cargar la cruz. Vas a tener muchos problemas, entonces no creas que al cargar la cruz es, no me va a ir muy bien. No, vas a tener dificultades. Nadie es profeta en su tierra, no te van a creer, no te van a aceptar, pero tú tienes que estar comunicado con Dios, hacer oración. Eso es cargar tu cruz. No se te vaya a olvidar, porque después salen con cada tontería, ¿verdad? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder la vida por causa mía, la va a encontrar. Así dice Cristo. No esta vida nada más mundana, es la vida eterna. Sí, porque bueno, yo me he portado muy bien, siempre hago cosas del Señor, como el joven rico. En el Evangelio se nos explica. Yo he cumplido todo desde mi niñez. ¿Y qué le dijo Jesús? Una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, 1. Dáselo a los pobres, 2. Y ven y sígueme, 3. Otra vez el número 3, ¿verdad? ¿Y qué hizo el joven rico? Que sí había cumplido con todo. No pudo. Entonces, no vayas a querer tú vivir eternamente aquí, ¿verdad? Te vas a tener que morir. Todos se han muerto, todos. Nuestro Señor Jesucristo sí murió, sí. Resucitó, bueno, sí, pero murió. José también murió, sí. Los ángeles, no, pues los ángeles no se murieron porque ellos no son terrenales. Bueno, sí. Todos han muerto. Oye, que Elías fue arrebatado en una carta de fuego y no murió. A donde haya estado se murió. Porque tenemos un cuerpo orgánico, se muere. Se echa a perder el cuerpo. Oye, que Enoc tampoco murió, también se murió. Ya sé, la Virgen María también murió. No nos dice la Escritura, pero es lógico pensar que murió. No, pero ya hay un invento, ¿verdad? Ya nos menciona que la asunción de nuestra Santísima Madre al cielo fue en cuerpo y alma. Si Dios quiso así hacerlo, bendito sea Dios. Pero lo más lógico y normal, si Cristo murió, nuestra Santísima Madre también murió. Y a lo mejor también nuestra Santísima Madre resucitó y nuestro Padre Dios se la llevó. Y esa información aquí no la tenemos. Ha de haber sido muy hermoso eso de que nuestra Santísima Madre haya muerto y haya resucitado como Cristo y nuestro Padre Dios se la haya llevado. Pero desgraciadamente no tenemos eso escrito aquí, ni informado aquí. ¿Por qué? Porque los maestros teólogos como Jerónimo, en el año 300, en la época de Constantino, el gobernador romano que aceptó a los cristianos, y Dionisio, el equívoco de los años y de la contabilidad, pues no nos dejaron esa información. Les apuesto que sí hay escritos de todo eso, pero están ocultos, son un top secret.
están ocultos. Ya le explicaremos después el Evangelio de Marcos, que es en donde más se denota que le faltan muchos capítulos y muchos versículos. Están cercenados los evangelios. Es algo que, pues, no quería decírtelo, pero pues es la verdad. El que estudia y lee la palabra de Dios, luego te das cuenta que hacen falta muchas cosas. Los diálogos y las explicaciones están coartadas, están rotas, están cercenadas. Pero ya en otra ocasión vamos a analizar esas partes, pero bueno, ahorita te estoy adelantando alguna información. Te apuesto que nuestra Santísima Madre hay escritos en donde dice en dónde murió, dónde fue enterrada y cuándo resucitó. ¿Y cuántos días crees que después haya resucitado nuestra Santísima Madre? Poniéndolo ya a ver desde un punto de vista, pues lógico. ¿Cuántos? 3. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero como las mujeres en aquel entonces, hebreas, judías, porque nuestra Santísima Madre es hebrea, es judía, es porque está viva, porque Cristo está vivo, resucitó de entre los muertos. Te apuesto que murió y resucitó, y nuestro Padre Dios se la llevó. Pero pues eso sería hermoso saberlo y conocerlo y leerlo y tenerlo, ¿eh? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que tenemos. Y lo demás son sueños guajiros. ¿Cuál es tu sueño? Pues ese, ¿verdad? Saber cómo sucedió, pero todos nos vamos a morir. Por lo tanto, no pidas una vida eterna aquí sin morir. No porque cumplas, si cumples ya te sientes, estoy cumpliendo con la palabra de Dios. No, y ya por eso voy a vivir. Porque aquí dice, el que la pierda por causa mía, la encontrará. Sí, pero la vida eterna, ¿eh? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si pierde la vida eterna? Mucha gente se la pasa muy bien aquí, ¿eh? Bien. Dicen que trabajé, gané, tengo dinero, honradamente, tengo derecho a vivir, disfruta la vida. Bueno, pues ahora pues. Porque hay mucha gente que gana dinero y la vida de una manera mala, perversa, matando, pisoteando a las demás personas. Están peor. ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? ¿Cuánto podrá el hombre pagar por su vida? Por la vida eterna, ¿cuánto? Porque a lo mejor llegamos cuando nos moramos y vamos a todavía llegar con el Señor. Yo soy Peña Nieto, soy presidente, fui presidente. ¿Y eso qué? Soy el rey de España, soy el rey de Francia, soy la reina de Inglaterra. Merezco llegar al cielo. ¿Perdón? Bueno, a nosotros no nos interesa qué les va a pasar, si entran o no entran, si Dios los acepta o no, porque pues Dios sabe, Él es el único, ¿no? Aquí estamos analizándolo nada más desde un punto de vista de que muchas veces nos sentimos tan, que cuando llegamos allá, nos creemos tan, y no, porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, la segunda venida. Cuando venga la segunda vez, los judíos van a pensar que es la primera vez. ¿Sí? Cuando venga por segunda ocasión nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir, aquí lo está diciendo, con sus ángeles, entonces recompensará a cada uno conforme lo que él haya hecho. Dios te va a compensar a ti, te va a recompensar, te va a dar lo que hayas tú hecho. Si no hiciste nada, si nada más te lo pasaste en lo mundano y lo material, pues terrible situación para ti. Aprovecha la vida que tienes, porque creo que ya no estás tan joven. Y si estás tan joven, pues aprovecha que estás joven de 15, 20 años. Te queda una vida por delante en las cosas del Señor. Si no, no vayas a decir el día de mañana que nadie te dijo la verdad. Aquí la estás escuchando o la estás leyendo, porque a lo mejor tienes tu Biblia abierta. El Señor va a volver. Esa segunda venida decimos parusía. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes
no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. A ver, aquí está muy interesante este versículo y terminamos con este versículo la plática de hoy. Jesús les dice, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Los que estaban presentes ahí vieron reinar a nuestro Señor Jesucristo, sí, pero no en su parucía de nuestro Señor Jesucristo, sino cuando nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte en la resurrección. Empezó a reinar nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que nos podemos equivocar en interpretar este versículo? Pero aquí quiero hacerles notar algo muy importante, que aquí el versículo 27 nos está hablando de la parucía. Y después nos brincamos al 28, que es el que sigue. Y les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay faltante de explicaciones? Estaba hablando de la parucía. Y ya nos metieron aquí otra información. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el Hijo del Hombre venir a reinar. Aquí le quitaron versículos a este evangelio. Está cercenado. Ya está hablando de otra cosa. ¿Se dan cuenta? Y los que estaban ahí presentes no iban a morir. Murieron algunos antes de que Jesucristo resucitara. En el lapso de los 3 años